Un millonario expulsó a su hijo de su mansión por embarazar a una mesera. Sin embargo, al visitar a su hijo meses después, quedó paralizado con lo que vio. El eco de los zapatos italianos de Rogelio Herrera resonaba con autoridad en el suelo de mármol de su lujosa mansión. La pulcritud y el orden que imperaban en la casa reflejaban a la perfección la filosofía del hombre que la habitaba. Disciplina, control absoluto y un rechazo férreo a la mediocridad. Desde muy joven, Rogelio había construido un imperio a base de esfuerzo y ambición, ascendiendo desde la pobreza hasta convertirse en uno de los empresarios más influyentes del país. Pero si había algo que valoraba más que su fortuna, era su legado. Y ese legado recaía sobre los hombros de su único hijo, Mauricio Herrera. Mauricio, de 27 años, era un hombre de porte distinguido, con el físico de alguien que había disfrutado de los privilegios de la alta sociedad, sin la dureza de quien lucha para sobrevivir. Desde niño, había crecido rodeado de lujos, educado en los mejores colegios, preparado para un solo propósito: convertirse en el heredero perfecto. Sin embargo, tras la elegante fachada de joven exitoso, algo en él se sentía vacío. Desde su infancia, todo lo que hacía era supervisado por su padre. No se le permitían errores, ni debilidades. Cada decisión, cada paso, cada relación era evaluada meticulosamente por Rogelio, quien no concebía que su hijo menor pudiera desviarse del camino trazado, y si lo hacía, la decepción no se hacía esperar. Un Herrera no duda, un Herrera no pierde, un Herrera no confía en nadie. Esa era la regla de oro, una que Mauricio había oído desde que tenía memoria, pero aunque intentaba ajustarse a las expectativas de su padre, había algo en su interior que clamaba por libertad. No quería ser solo una sombra del hombre que lo había criado. Quería vivir su propia vida, tomar sus propias decisiones, sentir que era dueño de su propio destino. A pesar de todo, Mauricio no había tenido el valor de confrontar a su padre, no todavía. Aquella mañana, mientras tomaban el desayuno en la amplia mesa de caoba con una vista panorámica de la ciudad, Rogelio examinaba con atención la edición del día del periódico financiero. «Hoy tienes reunión con el Consejo de Inversores. Quiero que demuestres seguridad y control». Mauricio asintió con desgana, removiendo el café sin real interés. «Lo sé, padre». Rogelio bajó el periódico y lo miró fijamente. «No basta con saberlo, Mauricio. Quiero que lo sientas, que lo hagas parte de ti. No quiero que parezcas el hijo del dueño, sino el hombre que pronto tomará mi lugar». La presión era constante, para Rogelio. El éxito era la única opción. Pero Mauricio tenía otros pensamientos en la cabeza. Pensamientos que, de haber salido a la luz en ese instante, habrían hecho que su padre soltara la taza de café con el mismo desprecio con el que solía deshacerse de las personas que consideraba inútiles, porque Mauricio guardaba un secreto. Desde hacía un año, mantenía una relación con Silvia Peña, una joven humilde que trabajaba en uno de los restaurantes de la familia Herrera. Lo que había comenzado como una atracción pasajera se convirtió en algo más profundo. Con Silvia, Mauricio se sentía vivo, libre de la presión de los negocios, de las exigencias de su padre, de los falsos amigos que lo rodeaban solo por interés, pero el verdadero giro en su vida había llegado unas semanas atrás. Silvia estaba embarazada. Cuando recibió la noticia, Mauricio sintió una mezcla de miedo y emoción. Nunca había imaginado ser padre tan pronto, y menos en circunstancias tan complicadas. Sabía que la reacción de su padre no sería buena. Rogelio tenía una idea clara de con quién debía casarse su hijo, una mujer de su mismo estatus, con un apellido reconocido, que aportara beneficios estratégicos a los Herrera. Silvia no era nada de eso, pero Mauricio la amaba, y si había algo que tenía claro, era que no abandonaría a Silvia ni a su hijo. La decisión estaba tomada. Solo quedaba lo más difícil, enfrentar a su padre. Esa misma noche, Mauricio decidió hablar con él. Cuando entró en el despacho de Rogelio, sintió un nudo en la garganta. Su padre estaba sentado tras el gran escritorio de roble, revisando documentos con la misma frialdad de siempre. «¿Qué ocurre?», preguntó sin levantar la vista. Mauricio respiró hondo. «Tengo algo importante que decirte». Rogelio finalmente alzó la mirada, frunciendo el ceño. «Habla de una vez». Mauricio tragó saliva y dijo con firmeza: «Voy a ser padre». Hubo un instante de silencio absoluto, un silencio que se sintió como un abismo.
Los ojos de Rogelio se entrecerraron, analizando cada expresión de su hijo. Su mente calculadora procesó la información rápidamente, buscando implicaciones, consecuencias, fallos en la ecuación perfecta que había diseñado para su legado. Finalmente, con voz gélida, preguntó: ¿Quién es la mujer? Mauricio sostuvo la mirada de su padre, sabiendo que la tormenta estaba a punto de desatarse. ¿Silvia Peña? El silencio se transformó en un peligroso estallido. El rostro de Rogelio se tensó con una mezcla de furia y desprecio. Se levantó de su asiento con lentitud, como un depredador a punto de atacar. ¿Una camarera? Mauricio sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que su padre reaccionaría mal, pero no esperaba el odio puro que veía en su mirada. No es solo una camarera, es la mujer que amo. El rostro de Rogelio se endureció aún más. No, es una oportunista que se ha aprovechado de tu debilidad. Y te aseguro que esto no quedará así. El futuro de Mauricio acababa de dar un giro irreversible. La respiración de Mauricio se aceleró cuando vio la furia en los ojos de su padre. No había rastro del hombre calculador y frío que solía mantener su compostura en cualquier situación. Esta vez, Rogelio Herrera estaba al borde del estallido. Silvia no es ninguna oportunista, insistió Mauricio, manteniendo el tono firme, aunque su interior temblaba de incertidumbre. Llevo más de un año con ella. Esto no es un accidente, es mi decisión. Rogelio soltó una carcajada seca, sin humor, sin alegría, solo un eco de incredulidad. Caminó lentamente por el despacho, su mirada oscurecida por el desprecio. Tu decisión, repitió con sorna. No me hagas reír. Lo que pasa aquí es que has cometido una estupidez monumental y te niegas a aceptarlo. ¿De verdad crees que esa mujer no vio en ti una oportunidad? Te vio como su boleto de oro, Mauricio. Eso no es cierto. ¡Abre los ojos!, rugió Rogelio, golpeando el escritorio con el puño cerrado. ¿Cómo crees que va a reaccionar la gente cuando se enteren? ¿Cómo crees que van a mirarte los inversores, la junta directiva? Estás tirando tu futuro a la basura por una camarera. Las palabras golpeaban como puñales, pero Mauricio no podía permitir que el miedo lo hiciera dudar. No esta vez. Lo que haga con mi vida no es asunto de los inversores, respondió con voz tensa. No necesito tu aprobación. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Rogelio se acercó, deteniéndose justo frente a su hijo. Su mirada era la de un hombre que estaba por tomar una decisión definitiva. Si sigues con esto, dijo lentamente, con una voz cortante como una navaja, no solo perderás mi apoyo, dejarás de ser mi hijo. Mauricio sintió un nudo en la garganta. Sabía que su padre podía ser cruel, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Aún así, ya no había marcha atrás. Entonces supongo que esta será la última vez que hablamos. Rogelio lo observó con una dureza implacable, como si quisiera memorizar su rostro antes de enterrarlo en el pasado. Si cruzas esa puerta con la intención de seguir adelante con esa mujer, olvídate de que alguna vez fuiste un Herrera. La amenaza era real, pero Mauricio ya había tomado su decisión. Con el corazón latiéndole a toda velocidad, giró sobre sus talones y salió del despacho. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue como un trueno que anunciaba el final de una era. Las siguientes horas fueron un torbellino. Mauricio llegó al pequeño apartamento de Silvia, todavía con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. Cuando ella le abrió la puerta, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero al ver su expresión tensa, el brillo en sus ojos se desvaneció. ¿Qué ha pasado? Mauricio apenas podía hablar. Se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Me ha echado, me ha desheredado. Para él, ya no existo. Silvia sintió una punzada en el pecho. Sabía que la relación entre Mauricio y su padre no era fácil, pero no imaginó que llegaría a este extremo. Se sentó a su lado y tomó su mano con ternura. Lo siento. Mauricio levantó la mirada y negó con la cabeza. No, no lo sientas. Lo sabía desde el momento en que decidí seguir adelante con esto. Pero no me arrepiento. Los ojos de Silvia se llenaron de emoción. Sabía lo que significaba para Mauricio haber renunciado a todo por ella. No necesitas su dinero, Mauricio. Podemos salir adelante juntos. Mauricio la miró y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba tomando el control de su vida. Sí, lo haremos. Las siguientes semanas fueron difíciles. Mauricio había pasado de una vida de lujos
a enfrentar la dura realidad del mundo, sin la red de seguridad de su apellido. Encontrar trabajo no era fácil. Nadie en el sector financiero quería contratar al hijo desheredado de Rogelio Herrera. Silvia, por otro lado, seguía trabajando en el restaurante, pero con el embarazo avanzando, se hacía cada vez más agotador. Una noche, sentados en la mesa del diminuto apartamento, Mauricio soltó un suspiro y miró a Silvia con determinación. No puedo seguir buscando un trabajo que nunca va a llegar. Necesito hacer algo por mi cuenta. Silvia lo observó con curiosidad. ¿Tienes algo en mente? Mauricio asintió. He estado pensando en abrir un negocio, algo nuestro. ¿Un negocio? Silvia arqueó una ceja, intrigada. ¿De qué tipo? Una panadería. El silencio llenó el espacio por unos segundos. ¿Una panadería? Mauricio rió ante la sorpresa de Silvia. Sé que suena extraño, pero si algo me enseñó mi padre, es que la mejor forma de sobrevivir es creando algo propio. No puedo competir con él en su mundo, pero aquí, en este barrio, puedo empezar de cero. Silvia sonrió, comprendiendo el significado detrás de esas palabras. Si eso es lo que quieres, yo te apoyo. Mauricio tomó su mano y la besó con cariño. No quiero volver a ser el hijo de Rogelio Herrera. Quiero ser el hombre que construye su propia historia. Silvia acarició su rostro con ternura. Entonces empecemos. Y con esas palabras, sellaron el comienzo de una nueva vida. En la mansión Herrera, Rogelio estaba solo en su despacho. Habían pasado semanas desde la última vez que vio a su hijo, y aunque jamás lo admitiría, el silencio de la casa le pesaba más de lo que imaginaba. Se sirvió un whisky y observó la ciudad a través de los grandes ventanales. Mauricio estaba fuera de su vida, pero por alguna razón, el sentimiento que lo carcomía no era satisfacción, era algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. El sonido de la lluvia golpeando contra la ventana del pequeño apartamento de Mauricio, y Silvia llenaba el silencio de la habitación. La noche era fría, pero el calor de sus cuerpos entrelazados en la diminuta cama los mantenía en una burbuja de tranquilidad. Mauricio no podía evitar pensar en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Había perdido la vida que conocía. Su apellido ya no tenía el peso de antes. Y su padre, el hombre al que había temido y respetado toda su vida, lo había descartado sin dudar. Pero a pesar de todo, nunca se había sentido más libre. Silvia se movió a su lado y abrió los ojos lentamente. Lo miró con ternura y sonrió. ¿En qué piensas? Mauricio acarició su cabello y suspiró. En todo, en cómo mi vida cambió en cuestión de días. Silvia tomó su mano y la apretó con suavidad. A veces, los cambios más difíciles son los que nos llevan al camino correcto. Mauricio sonrió, admirando la fortaleza de Silvia. A pesar de todo, ella seguía firme, sin miedo, confiando en que todo saldría bien. Pero la tranquilidad que compartían no duraría mucho. A la mañana siguiente, Mauricio recibió una llamada inesperada. Su madre, Victoria, lo contactó en secreto para verse en un café lejos de la mansión Herrera. Cuando llegó, la encontró sentada con un semblante serio, pero con el cariño de una madre en sus ojos. Sabía que ibas a venir, dijo en cuanto lo vio. Mauricio se sentó frente a ella, sintiendo el peso de la conversación que estaba por venir. Sabes que no puedo volver, dijo, sin rodeos. Victoria suspiró y tomó su taza de café con ambas manos. Tu padre está furioso. Ha dado órdenes para que nadie en la empresa te contrate. Está decidido a que aprendas la lección de la forma más dura posible. Mauricio no se sorprendió. Siempre supe que haría algo así, pero no pienso dar marcha atrás. Victoria lo miró con tristeza. No quiero verte sufrir. Hijo, sé que él es un hombre difícil, pero... Mauricio negó con la cabeza. No quiero vivir bajo su sombra toda mi vida. No quiero ser su títere. Victoria bajó la mirada, comprendiendo el dolor en sus palabras. Lo único que quiero es que seas feliz, Mauricio. Solo prométeme que cuidarás de Silvia y de ese bebé. Mauricio sonrió con ternura. Lo haré, con o sin el apellido Herrera. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio caminaba de un lado a otro en su despacho. Aunque no lo admitía, la ausencia de Mauricio pesaba más de lo que esperaba. No soportaba la idea de que su hijo estuviera desperdiciando su futuro por una mujer que, en sus ojos, solo significaba un obstáculo. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió y Fernando Salazar, su abogado de confianza,
Entró con expresión seria. Hemos hecho lo que pediste, Rogelio. Mauricio ha sido eliminado de todos los documentos legales de la empresa. Ya no tiene ningún derecho sobre el Imperio Herrera. Rogelio asintió con frialdad. Perfecto. Fernando lo miró con cautela. ¿Estás seguro de esto? Aún hay tiempo para que lo reconsideres. Los ojos de Rogelio se endurecieron. No hay nada que reconsiderar. Mauricio ha tomado su decisión y yo he tomado la mía. Fernando suspiró, comprendiendo que no había marcha atrás. Si esto es lo que quieres, así será. Pero Rogelio no respondió. En su interior, una parte de él se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Los días pasaron, y Mauricio y Silvia trabajaban sin descanso en su pequeña panadería. A pesar de la falta de experiencia, el negocio comenzaba a prosperar poco a poco. Silvia, con su dulzura y amabilidad, se había ganado el cariño de los clientes del barrio, mientras que Mauricio, aunque todavía se adaptaba a la vida sin lujos, aprendía rápido. Una tarde, mientras estaban en la caja registradora, un hombre entró en la panadería con una expresión altiva y una sonrisa burlona. Mauricio lo reconoció de inmediato. Era Luis Montero, un empresario cercano a su padre. Vaya, vaya. Así que esto es lo que haces ahora, Mauricio. ¿Vendes pan? Mauricio apretó la mandíbula, pero mantuvo la calma. ¿Se te ofrece algo, Montero? El hombre soltó una risa sarcástica. Solo pasé a ver con mis propios ojos en lo que te has convertido. Todos en la ciudad hablan de cómo el hijo de Rogelio Herrera terminó como un simple panadero. Silvia se tensó a su lado, pero Mauricio se mantuvo firme. Prefiero esto a vivir bajo el control de mi padre. Montero negó con la cabeza y sonrió con desprecio. Te diré algo, muchacho. Tu padre es un hombre duro. Pero no es estúpido. Si crees que va a permitir que te salgas con la tuya tan fácilmente, estás muy equivocado. Mauricio frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Montero lo miró fijamente y dejó una tarjeta sobre el mostrador. Solo un consejo. No bajes la guardia. Y con esas palabras, salió de la panadería, dejando a Mauricio y Silvia con una sensación inquietante. Esa noche, en la mansión Herrera, Rogelio revisaba documentos cuando recibió una llamada. Señor, tal como pidió, hemos comenzado a investigar las finanzas de la panadería de su hijo. Rogelio se apoyó en su escritorio, con el ceño fruncido. ¿Y bien? Aún es pequeña, pero crece rápido. Si sigue así, podría convertirse en algo grande en el futuro. Rogelio permaneció en silencio por unos segundos. Sigue vigilando. Quiero saber cada movimiento que haga. Colgó la llamada y se quedó pensativo. Mauricio creía que podía sobrevivir sin el apellido Herrera, pero Rogelio no permitiría que olvidara de dónde venía. El destino de su hijo no era vender pan, era ser un Herrera, le gustara o no. El amanecer trajo consigo el aroma del pan recién horneado y el sonido de Silvia tarareando suavemente mientras preparaba los pedidos. Mauricio, aún acostumbrándose al ritmo del negocio, revisaba las cuentas con el ceño fruncido. Sabía que la panadería empezaba a generar ganancias, pero cada día era un desafío. Silvia se acercó con una taza de café y se la puso enfrente con una sonrisa. «¿Sigues con esa cara de preocupación?» Mauricio suspiró y tomó un sorbo del café. «Es solo que necesito asegurarme de que todo esté en orden. No podemos permitirnos errores». Silvia se sentó a su lado y tomó su mano con ternura. «Lo estamos haciendo bien, Mauricio. No necesitas demostrarle nada a nadie». Él la miró y esbozó una sonrisa cansada. «No es solo eso. Es... él». Silvia no necesitó preguntar a quién se refería. Sabía que Rogelio Herrera aún ocupaba espacio en la mente de Mauricio. Aunque él no lo admitiera, «Sé que sigue observándonos», dijo Mauricio en voz baja. «No sé qué está esperando, pero no me fío de él». Silvia apretó su mano con más fuerza. «No puede hacernos nada. Estamos construyendo esto por nosotros mismos. Sin su ayuda». Mauricio quería creerlo, pero conocía demasiado bien a su padre. Rogelio no aceptaba la derrota, y menos aún cuando se trataba de su propio hijo. En la mansión Herrera, Rogelio se mantenía impasible mientras escuchaba el último informe de su investigador. La panadería sigue creciendo. La gente del barrio ya la considera un lugar de confianza. Mauricio y Silvia han creado una clientela fiel. Rogelio se mantuvo en silencio. Y financieramente, sigue siendo un negocio pequeño pero estable. Sin embargo, si continúa expandiéndose, podría convertirse en algo más grande.
Rogelio tamborileó los dedos sobre el escritorio. Vigílalos de cerca. No quiero que den un solo paso sin que yo lo sepa. Las semanas pasaron, y la panadería empezó a convertirse en un punto de referencia en el barrio. Cada mañana, la fila de clientes se hacía más larga, y la pequeña familia que Mauricio y Silvia habían construido se fortalecía. Una tarde, mientras Mauricio cargaba un saco de harina, un hombre mayor se le acercó con una sonrisa cálida. «Muchacho, cada vez haces mejor el pan. Se nota que tienes talento». Mauricio sonrió con humildad. «Gracias, don Manuel, pero el verdadero mérito es de Silvia. Ella es quien me ha enseñado todo». El anciano asintió. «Se nota que trabajáis en equipo, pero te diré algo. El pan no es solo una receta, es paciencia, dedicación y amor, y eso se siente en cada bocado». Mauricio se quedó pensativo cuando el hombre se marchó. Nunca había considerado que su vida pudiera reducirse a algo tan simple, pero al mismo tiempo, tan profundo. Por primera vez, sintió que realmente estaba construyendo algo propio. Esa noche, mientras Silvia terminaba de organizar la caja, Mauricio la observó en silencio. «¿En qué piensas?», preguntó ella sin levantar la vista. Mauricio se apoyó en la mesa y sonrió. «En que quiero hacer esto más grande». Silvia alzó una ceja. «¿Más grande?». «Sí. Quiero expandirnos, contratar más gente, mejorar los equipos, hacer de este negocio algo sostenible en el tiempo». Silvia lo miró con admiración. «Me encanta verte así, con ganas de soñar en grande». Mauricio tomó su mano. «No quiero que esto sea solo un negocio, quiero que sea nuestro legado». Silvia sonrió y asintió. «Entonces hagámoslo». Mientras Mauricio y Silvia planeaban su futuro, Rogelio bebía whisky en su despacho, con la mirada fija en la fotografía de su hijo cuando era niño. Algo en su interior lo inquietaba. Había creído que Mauricio fracasarían sin él, que en cuanto sintiera la dureza del mundo real, volvería suplicando por su ayuda. Pero no solo se mantenía firme, sino que estaba prosperando, y eso, de alguna manera, lo atormentaba, no porque quisiera verlo fallar, sino porque le hacía preguntarse si realmente su hijo necesitaba todo lo que él había planeado para él. Por primera vez en años, Rogelio dudaba, pero aún no estaba listo para aceptarlo. Unos días después, Mauricio y Silvia recibieron una visita inesperada en la panadería. Era Victoria, la madre de Mauricio. Silvia, sorprendida, le abrió la puerta y la invitó a pasar. «No esperaba verte por aquí», dijo Mauricio, acercándose con cautela. Victoria sonrió con tristeza. «No podía quedarme sin ver cómo estabas». Observó el local con detenimiento y luego miró a su hijo con orgullo. «Has hecho algo maravilloso aquí». Mauricio sintió un nudo en la garganta. Siempre había tenido una relación más cercana con su madre que con su padre, pero ella había evitado ponerse en contra de Rogelio. «Mamá, no quiero que te metas en problemas con él por venir aquí», Victoria negó con la cabeza. «No estoy aquí por tu padre. Estoy aquí porque te extraño, porque quiero saber cómo estás. ¿Cómo está Silvia? ¿Y cómo está mi futuro nieto?». Silvia sonrió y se acercó, tomándole la mano con afecto. «Estamos bien, señora Herrera». Victoria suspiró y las miró con dulzura. «Llámame Victoria, por favor, por primera vez en mucho tiempo». Mauricio sintió que su madre estaba de su lado. Tal vez, después de todo, aún quedaba algo de familia en los Herrera. Mientras tanto, Rogelio recibió una llamada que lo hizo fruncir el ceño. «Señor Herrera, tenemos un problema». «¿Qué ocurre?». «Parece que alguien más está interesado en la panadería de su hijo. No sabemos quién es aún, pero están empezando a moverse en la zona». El rostro de Rogelio se endureció. «Averigua quién es, y no permitas que interfieran en esto». Colgó la llamada y se quedó en silencio. Si había alguien intentando acercarse a su hijo, no iba a quedarse de brazos cruzados, porque si alguien iba a decidir el destino de Mauricio, iba a ser él. El aroma del pan recién horneado impregnaba la panadería desde la madrugada. Cada día, Mauricio se despertaba antes del amanecer para amasar, hornear y preparar los productos que se habían convertido en el orgullo del barrio. Aunque su vida había cambiado drásticamente en los últimos meses, una certeza lo acompañaba. Nunca se había sentido tan pleno. Silvia, con su barriga cada vez más pronunciada, organizaba los pedidos con una energía inagotable, a pesar del esfuerzo físico. Se negaba a quedarse quieta. Sabía que su esfuerzo y el de Mauricio
estaban dando frutos, y eso la motivaba a seguir adelante. «Tienes que descansar más, Silvia», dijo Mauricio mientras sacaba una bandeja de pan del horno. Ella sonrió y se cruzó de brazos. «¿Y perderme la emoción de ver crecer nuestro negocio? Ni lo sueñes». Mauricio negó con la cabeza divertido. «Eres más cerca de lo que imaginé». Silvia se acercó y le dio un beso en la mejilla. «¿Y tú me amas por eso?». Él sonrió. Sí, la amaba por eso y por muchas otras razones. Las ventas habían aumentado y la panadería se estaba consolidando. Los vecinos del barrio ya no solo iban por el pan, sino por la calidez que Silvia y Mauricio transmitían. La gente hablaba de la panadería como un lugar especial, donde no solo se compraban productos, sino donde se sentía el esfuerzo y la pasión en cada detalle. Una tarde, mientras Mauricio colocaba nuevas bandejas en el mostrador, un hombre de traje oscuro entró en la panadería. Mauricio lo reconoció de inmediato. «Luis Montero». El empresario sonrió con suficiencia. «Parece que tu negocio va mejor de lo que imaginé». Silvia salió del almacén al oír la voz y sintió un escalofrío al ver al hombre. Sabía que Mauricio no confiaba en él. «¿A qué has venido?», preguntó Mauricio, cruzándose de brazos. Montero miró alrededor con interés, como si estuviera inspeccionando el local. «Solo vengo a hacerte una oferta». Mauricio enarcó una ceja. «No estoy interesado». Montero soltó una risa. «Ni siquiera sabes cuál es la oferta». «No hace falta. No vendo este negocio». Montero suspiró y sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta, dejándolo sobre el mostrador. «Este cheque tiene una cantidad generosa. Podrías empezar de cero en otro lugar, sin la presión de manejar una panadería». Mauricio ni siquiera miró el sobre. «No quiero empezar de cero. Este es mi hogar». La expresión de Montero cambió. «Escucha, muchacho, sé que eres orgulloso, pero esto no es solo una oferta. Es una advertencia. Hay gente que no quiere que sigas aquí». Mauricio lo miró fijamente. «¿Gente como quién? ¿Como mi padre?». Montero sonrió con arrogancia. «Digamos que hay ciertos intereses en juego, y a veces es mejor tomar el dinero y marcharse antes de que las cosas se compliquen». Silvia apretó los labios, sintiendo un nudo en el estómago. «No nos vamos a ninguna parte», dijo con firmeza. Montero los observó durante unos segundos y luego suspiró. «Está bien. Solo recuerden que les di una oportunidad». Dejó el sobre el mostrador y salió con la misma calma con la que había entrado. Mauricio tomó el cheque y lo rompió en pedazos sin dudar. «Sabía que mi padre intentaría algo así». Silvia lo miró con preocupación. «¿Y si no es solo tu padre?». Mauricio frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Silvia cruzó los brazos, pensativa. Montero dijo que hay gente que no quiere que sigamos aquí. No dijo que fuera solo Rogelio. Mauricio sintió un escalofrío. Hasta ahora, había creído que su padre era el único que seguía sus pasos de cerca. Pero, ¿y si había otros interesados en su fracaso? Esa noche, en la mansión Herrera, Rogelio revisaba unos documentos cuando Fernando Salazar, su abogado, entró en el despacho. «Tengo noticias sobre la panadería de Mauricio». Rogelio levantó la vista. «Habla». Montero fue a hacerle una oferta. Mauricio la rechazó sin dudar. Rogelio no mostró ninguna expresión. Sabía que lo haría. Fernando lo observó con cautela. Entonces, ¿por qué dejar que Montero se involucre? Rogelio se sirvió un whisky y se apoyó en el escritorio. «Porque quiero ver hasta dónde es capaz de llegar». Fernando frunció el ceño. «¿Y si la panadería crece más de lo que imaginas?». Rogelio bebió un sorbo y fijó la vista en la ventana. «Entonces, tendré que tomar cartas en el asunto yo mismo». Los días pasaron, y, aunque la visita de Montero había inquietado a Mauricio y Silvia, no dejaron que eso los detuviera. Una tarde, mientras Silvia organizaba los pedidos, sintió un dolor punzante en el vientre. Mauricio, que estaba amasando, notó su expresión pálida y dejó todo. «Silvia, ¿qué pasa?». Ella respiró entrecortadamente. «No lo sé. Siento algo extraño». Sin dudarlo, Mauricio la ayudó a sentarse y llamó a un taxi para llevarla al hospital. Horas después, en la sala de emergencias, el médico salió a hablar con Mauricio. Por suerte, no ha sido nada grave, pero Silvia necesita reposo absoluto. El bebé está bien, pero no puede seguir trabajando como hasta ahora. Mauricio sintió un peso en el pecho. Sabía que Silvia no se tomaría bien la idea de quedarse en casa, pero lo más importante era su bienestar, y el del bebé
Cuando entró a la habitación, Silvia lo miró con una mezcla de alivio y frustración. «Estoy bien», dijo antes de que él pudiera hablar. Mauricio se sentó a su lado y tomó su mano. «Lo sé, pero el médico ha dicho que necesitas descansar». Silvia suspiró. «No quiero dejarte solo en la panadería. No estaré solo. Contrataré a alguien más. Lo resolveremos». Silvia sonrió débilmente. «Siempre tienes una solución para todo». Mauricio besó su frente con ternura. «Para ti, siempre». Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, un hombre de traje oscuro hablaba por teléfono. Montero no logró convencerlos. La voz del otro lado de la línea se mantuvo fría. «Entonces habrá que buscar otro método». El hombre asintió. «Lo haré». Colgó la llamada y miró un expediente sobre su escritorio con el nombre Mauricio Herrera Peña en la portada. La panadería era solo el comienzo. La mansión Herrera siempre había sido un símbolo de poder, lujo y éxito. Cada rincón reflejaba la perfección que Rogelio exigía en su vida. Muebles de caoba impecables, alfombras importadas, cuadros de artistas reconocidos. No había un solo objeto fuera de lugar. No había desorden. No había ruido innecesario. Pero ahora, la casa parecía más vacía que nunca. Rogelio se sentó en su estudio con un vaso de whisky en la mano, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Antes, cuando Mauricio vivía bajo su techo, la casa tenía movimiento, aunque fuera con discusiones y reproches. Pero ahora solo había silencio. No quería admitirlo, pero su hijo le hacía falta. Victoria, por otro lado, notaba el cambio en su esposo. Aunque Rogelio se mostraba inquebrantable, ella podía leer en sus gestos lo que jamás diría en voz alta. Esa noche, mientras cenaban en la enorme mesa del comedor, uno en cada extremo, como dos extraños, Victoria rompió el silencio. «Deberías llamarlo». Rogelio levantó la mirada. Su mandíbula se tensó. «No voy a llamarlo». Victoria suspiró, dejando los cubiertos sobre el plato. «¿Hasta cuándo vas a seguir con esto, Rogelio? Mauricio es tu hijo». Mauricio tomó su decisión, respondió con frialdad. «Y yo tomé la mía». Victoria lo miró con incredulidad. «¿Y qué has ganado con eso? ¿Orgullo? ¿Soledad?» Rogelio apretó el vaso de whisky, pero no respondió. «Estuve en su panadería», continuó Victoria. «Fui a verlo». Rogelio levantó la vista bruscamente, su expresión endurecida. «¿Fuiste a verlo sin decirme nada?» «Sí», afirmó Victoria sin titubear, «porque él sigue siendo mi hijo, aunque tú te niegues a aceptarlo». El silencio se volvió aún más pesado. «Está bien, Rogelio. Está construyendo su vida con esfuerzo, con dignidad. ¿Y Silvia?» «No quiero escuchar sobre esa mujer», la interrumpió Rogelio con voz cortante. Victoria lo observó con lástima. «No puedes seguir cegándote. Silvia no es lo que tú crees. Y cuanto más tiempo pase, más difícil será para ti enmendar lo que estás haciendo». Rogelio se levantó abruptamente y dejó su vaso sobre la mesa con fuerza. «No necesito enmendar nada». Mauricio tomó su propio camino. «Que lo siga». Y sin más, salió del comedor, dejando a Victoria con un suspiro de frustración. Mientras tanto, en la panadería, Mauricio y Silvia celebraban un pequeño logro. Habían conseguido suficientes ahorros para contratar ayuda extra. «Mañana entrevistaré a un par de personas», dijo Mauricio mientras cerraban la caja registradora. Silvia, sentada en una silla con una taza de té entre las manos, sonrió con orgullo. «Parece que el negocio sigue creciendo». «Sí, y con el bebé en camino, quiero asegurarme de que no tengas que preocuparte por nada». Silvia rodó los ojos con ternura. «No soy de cristal, Mauricio. No, pero quiero que estés bien». Silvia extendió la mano y tomó la de Mauricio. «Ya lo estoy». Al día siguiente, Mauricio llegó temprano a la panadería para la primera entrevista. Había recibido varias solicitudes, pero una en particular le llamó la atención. Cuando la puerta se abrió, se encontró cara a cara con un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y ojos serenos. «Buenos días, soy Carlos Peña». Mauricio parpadeó, sorprendido. «¿Peña?» El hombre sonrió. «Sí, pero no sé si tengamos parentesco». Mauricio estrechó su mano con una sonrisa. «Mauricio Herrera, adelante, por favor». Carlos tenía experiencia en panadería y una actitud amable que de inmediato le generó confianza. Durante la conversación,
Mauricio sintió algo extraño en su tono, como si le ocultara algo. Cuando la entrevista terminó, Silvia entró al local y se quedó pálida al ver a Carlos. «Papá». Mauricio sintió un escalofrío. «¿Es tu padre?». Silvia asintió lentamente, con los ojos llenos de emoción y confusión. Carlos, visiblemente conmovido, se acercó. Silvia tardó unos segundos en reaccionar, pero finalmente corrió a abrazarlo. Mauricio observó en silencio. No conocía mucho sobre el pasado de Silvia, pero sabía que ella creció solo con su madre. «Guadalupe, pensé que nunca volvería a verte», susurró Silvia. Carlos acarició su cabello con ternura. «Yo también, hija». Mauricio, aún impactado, cruzó los brazos. «¿Dónde has estado todo este tiempo?». Carlos suspiró y se apartó un poco de Silvia para mirarla con tristeza. «Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Cuando tu madre y yo nos separamos, intenté volver a verte, pero ella me lo impidió». Silvia frunció el ceño. «¿Por qué nunca insististe más?». Carlos bajó la mirada. «Porque ella me amenazó con que si lo hacía, me aseguraría de que jamás pudieras confiar en mí». Silvia sintió una mezcla de rabia y tristeza. Guadalupe siempre le había dicho que su padre las abandonó, pero ahora escuchaba una versión diferente. Mauricio, aún procesando la situación, decidió intervenir. «Carlos, si realmente quieres recuperar a tu hija, tendrás que demostrarlo». Carlos asintió. «No espero que me perdone de inmediato. Solo quiero estar aquí, ayudar y conocer a mi nieto cuando nazca». Silvia, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su padre. «Quiero intentarlo». Mauricio miró a Silvia y luego a Carlos. Sabía lo que significaba para ella esta oportunidad. «Bien, entonces, bienvenido al equipo». Carlos sonrió, agradecido. Esa misma noche, Rogelio recibió una llamada de Montero. «Tenemos un nuevo problema». «¿Ahora qué?». «El padre de Silvia ha aparecido y está trabajando con ellos». Rogelio frunció el ceño. «Carlos Peña?» «El mismo». Rogelio se quedó en silencio por unos segundos. «Necesito que averigües todo sobre él». «¿Para qué?». «Porque si hay algo que pueda usar en su contra». «Lo haré». Colgó la llamada y se quedó mirando la ciudad por la ventana. Si Mauricio y Silvia creían que podían formar su propia familia sin consecuencias, estaban muy equivocados. Rogelio Herrera aún tenía cartas por jugar. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Mauricio llegó temprano a la panadería. Carlos ya estaba allí, organizando las bandejas con la eficiencia de alguien que llevaba años en el oficio. A pesar de la incertidumbre que sentía sobre él, Mauricio no podía negar que el hombre sabía lo que hacía. Silvia llegó poco después, con una sonrisa que no podía ocultar. Desde que su padre apareció, la emoción la invadía cada vez que lo veía trabajando junto a ellos. Para ella, era como recuperar una parte de su vida que creía perdida. «No sabes lo bien que se siente verte aquí», dijo mientras se acercaba a Carlos con un café en la mano. Carlos sonrió y tomó la taza con gratitud. «Para mí también es extraño, pero en el buen sentido. No pensé que tendría otra oportunidad de estar contigo». Mauricio los observó desde la caja registradora. Sabía que Silvia necesitaba esto, pero él aún no terminaba de confiar en Carlos. ¿Por qué había aparecido justo ahora? Sin embargo, lo último que quería era arruinar la felicidad de Silvia. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio revisaba los documentos que Montero había conseguido sobre Carlos Peña. Trabajó en varias panaderías modestas a lo largo de los años. No tiene antecedentes penales ni problemas legales. Rogelio tamborileó los dedos sobre la mesa con impaciencia. «No necesito saber su historial laboral. Necesito saber si hay algo que pueda usar en su contra». Montero suspiró y deslizó otro archivo sobre el escritorio. «Lo único interesante es que hace años tuvo problemas con deudas de juego. Nada grave. Pero si investigamos más a fondo, podríamos encontrar algo útil». Rogelio tomó el documento y lo leyó en silencio. «Haz lo que sea necesario». Montero asintió y salió del despacho. Rogelio se quedó mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. No podía permitir que Mauricio siguiera creciendo fuera de su control. Si no volvía por las buenas, lo haría por las malas. Esa tarde, la panadería estaba llena. Los clientes iban y venían, y Carlos ya se movía con la agilidad de alguien que conocía el negocio desde siempre. Mauricio, aún desconfiado, observaba cada uno de sus movimientos. «Deja de analizarlo tanto», le susurró Silvia con una sonrisa.
Solo quiero asegurarme de que sus intenciones sean buenas, respondió Mauricio, sin apartar la vista de Carlos. Lo son, insistió Silvia. Solo dale tiempo. Mauricio suspiró y asintió. Justo en ese momento, la puerta de la panadería se abrió y la conversación se cortó abruptamente. Rogelio Herrera había cruzado el umbral. El silencio en el local fue inmediato. Carlos, al verlo, endureció la expresión. Silvia se tensó. Mauricio sintió cómo su cuerpo entraba en alerta, como si su padre fuera un depredador que acababa de entrar a su territorio. Rogelio, con su impecable traje gris y su porte dominante, caminó lentamente por la panadería, observando todo con ojo crítico. Finalmente, se detuvo frente a Mauricio y Silvia. «Así que esto es lo que has elegido», dijo con voz neutra, sin rastro de emoción. Mauricio cruzó los brazos. «Sí, esto es mi vida ahora». Rogelio asintió lentamente y luego desvió la mirada hacia Silvia. «Supongo que tú sigues aquí». Silvia sostuvo la mirada, sin retroceder. «Sí, señor Herrera, aquí estoy». El aire estaba cargado de tensión. Cada palabra parecía un desafío. Carlos, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Si ha venido a humillar a mi hija, será mejor que se vaya». Rogelio giró la cabeza lentamente y lo miró con frialdad. «Carlos Peña». Hacía años que no escuchaba ese nombre. Carlos apretó la mandíbula. Créame que tampoco tenía interés en volver a escuchar el suyo. Silvia los miró a ambos con sorpresa. ¿Os conocéis? Carlos asintió, sin apartar la vista de Rogelio. Hace mucho tiempo, Mauricio sintió que algo más profundo estaba ocurriendo. ¿Cómo os conocéis? Rogelio soltó una leve sonrisa sarcástica. Tu nuevo empleado no es tan diferente de mí, Mauricio. También ha tomado decisiones cuestionables en su vida. Carlos dio un paso adelante. Si te refieres a mis errores del pasado, los asumí y pagué por ellos. No todos pueden decir lo mismo. Silvia miró a su padre confundida. Papá, ¿de qué está hablando? Carlos bajó la mirada por un momento antes de responder. Cuando era joven, cometí errores, malas decisiones con dinero, apuestas, cosas de las que no estoy orgulloso. Mauricio sintió un escalofrío. ¿Era esto lo que Rogelio estaba buscando? Silvia tiene derecho a saber con quién está tratando, dijo Rogelio. Con voz cortante, Silvia miró a su padre con el corazón acelerado. ¿Es cierto? Carlos asintió lentamente. Sí, hace muchos años tuve problemas con las apuestas. Perdí dinero, me endeudé, pero nunca los abandoné por eso. Silvia tragó saliva. Mamá me dijo que nos dejaste. Carlos negó con la cabeza. Eso no es verdad. Tu madre me echó cuando intenté regresar. Silvia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su infancia ahora se ponía en duda. Mauricio miró a su padre con rabia. Has venido solo para hacer esto, ¿verdad? Para sembrar dudas. Rogelio se encogió de hombros. Solo quería verte, Mauricio, y conocer lo que has construido. Su mirada se posó sobre Silvia una vez más. Pero sigues sin darte cuenta de que has repetido los errores del pasado. Mauricio sintió cómo la ira le quemaba la garganta. Ya basta. Rogelio lo miró por unos segundos y luego esbozó una sonrisa fría. Nos veremos pronto, sin más. Giró sobre sus talones y salió de la panadería. Silvia seguía en shock, y Carlos se llevó una mano al rostro, como si el pasado acabara de alcanzarlo de golpe. Mauricio miró a su alrededor. La panadería, que hasta hace unos minutos era su refugio, ahora se sentía diferente, como si Rogelio hubiera logrado infectarla con su veneno. La panadería quedó sumida en un silencio sepulcral después de la visita de Rogelio Herrera. Aunque el negocio seguía en marcha y los clientes entraban y salían, la tensión era palpable. Silvia apenas había pronunciado palabra desde que su padre confesó su pasado, y Mauricio sentía una rabia creciente al ver cómo su padre había logrado desestabilizarlos con solo unas pocas palabras. Esa noche, cuando cerraron el local y se quedaron solos, Silvia finalmente habló. Necesito saber la verdad, Carlos. Sentado en una de las mesas con las manos entrelazadas, suspiró pesadamente. Te la dije, hija. Cuando era joven, tomé malas decisiones. Me endeudé con gente peligrosa y perdí más de lo que podía pagar. Silvia lo miró con el corazón en un puño. ¿Y mamá? ¿Por qué me dijo que nos abandonaste? Carlos bajó la cabeza. Su rostro reflejaba un dolor profundo. Porque tu madre nunca quiso que supieras la verdad. Ella me echó de tu vida porque tenía miedo de que mi pasado te alcanzara.
Yo intenté volver a verte, pero ella me lo impidió. Me dijo que si me acercaba, te haría creer que no me importabas. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Silvia. Toda su vida había creído en una versión incompleta de la historia. No sé qué pensar, susurró. Carlos la miró con tristeza. Solo quiero recuperar el tiempo perdido. No espero que me creas de inmediato, pero quiero demostrarte que he cambiado. Silvia se cubrió el rostro con las manos, abrumada. Mauricio se acercó y puso una mano en su hombro. No tienes que decidir nada ahora. Tómate tu tiempo. Ella asintió, pero su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio bebía un whisky con una expresión impenetrable. Fernando Salazar, su abogado, se encontraba frente a él, esperando instrucciones. ¿Y bien?, preguntó Rogelio sin mirarlo. Fernando se aclaró la garganta. Carlos Peña no representa una amenaza para el negocio de Mauricio. Sí, tuvo problemas financieros en el pasado, pero no hay nada reciente que pueda ser usado en su contra. Rogelio sonrió con ironía. No necesito que sea una amenaza financiera, solo necesito que su pasado lo condene ante los ojos de Silvia. Fernando lo observó con recelo. Señor Herrera, si me permite, ¿no cree que está cruzando una línea? Rogelio levantó la vista. Su expresión se endureció. La única línea que importa es la que separa a los ganadores de los perdedores. Fernando suspiró y asintió. Sabía que no había forma de hacer cambiar de opinión a Rogelio Herrera. Los días pasaron, y aunque Carlos intentaba acercarse a Silvia, ella mantenía cierta distancia. No lo rechazaba por completo, pero el peso de la incertidumbre la mantenía en un estado de conflicto. Una tarde, mientras organizaba los pedidos, recibió un mensaje inesperado de su madre. Guadalupe, necesito verte. Es urgente. Silvia sintió un escalofrío. Su madre rara vez le pedía algo con tanta urgencia. Cuando llegó al apartamento de Guadalupe, la encontró esperándola con una expresión tensa. ¿Qué pasa, mamá? Guadalupe la miró fijamente. Me enteré de que tu padre ha vuelto. Silvia tragó saliva. Sí, está trabajando en la panadería con nosotros. El rostro de Guadalupe se endureció. No puedes confiar en él. Silvia frunció el ceño. ¿Por qué no? Guadalupe cruzó los brazos. Porque te abandonó. Porque cuando más lo necesitábamos, nos dejó a nuestra suerte. Silvia negó con la cabeza. Él me dijo que intentó volver, pero tú se lo impediste. Los ojos de Guadalupe se encendieron con furia. ¿Eso te dijo? Silvia asintió lentamente. Sí. Guadalupe se quedó en silencio por un momento y luego suspiró. Tal vez intentó volver, pero lo hizo cuando ya era demasiado tarde. Silvia sintió que el aire se volvía más denso. Mamá, necesito saber la verdad. Guadalupe la miró fijamente. La verdad es que tu padre no solo tenía problemas con las apuestas, también tenía deudas con gente peligrosa. Hubo una noche en que llegaron a casa a exigirle el dinero que debía. Yo estaba contigo en brazos, y él no hizo nada. Silvia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Qué quieres decir con que no hizo nada? Guadalupe cerró los ojos por un momento antes de responder. Les dijo que se llevaran lo que quisieran, pero que no lo lastimaran a él. El estómago de Silvia se revolvió. Nos entregó. Guadalupe asintió. Les dejó entrar, revolvieron la casa, rompieron cosas, y cuando vieron que no había dinero, dijeron que se cobrarían de otra manera. Silvia sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó después? Guadalupe la miró con dolor en los ojos. Yo los enfrenté, grité, luché, y entonces uno de ellos me golpeó. Fue ahí cuando Carlos reaccionó y nos sacó de ahí, pero ya era tarde. Su cobardía quedó grabada en mi memoria. Silvia sintió que todo a su alrededor se volvía borroso. Pero él dijo que cambió. Guadalupe asintió lentamente. Tal vez lo hizo, pero yo nunca pude perdonarlo. Y ahora tienes que decidir por ti misma si puedes hacerlo. Silvia sintió una oleada de emociones encontradas. Había una parte de ella que quería creer en la versión de su padre, pero otra que no podía ignorar lo que su madre acababa de decirle. No sé qué hacer, susurró. Guadalupe tomó su mano. Escucha a tu corazón, hija, pero no ignores lo que pasó. Silvia asintió, pero cuando salió del apartamento, su mente estaba en un torbellino. De regreso en la panadería, Carlos la recibió con una sonrisa. Hija, ¿cómo estás? Silvia lo miró fijamente.
pero en su cabeza solo resonaban las palabras de su madre. Mauricio notó la expresión de Silvia y se acercó con cautela. ¿Estás bien? Silvia respiró hondo. Necesito tiempo. Carlos frunció el ceño. ¿Para qué? Silvia lo miró con un dolor silencioso. ¿Para saber si puedo confiar en ti? El rostro de Carlos reflejó angustia. Mauricio, en silencio, supo que todo estaba a punto de complicarse aún más. El aire en la panadería se había vuelto denso desde la conversación entre Silvia y su madre. Carlos intentaba seguir trabajando como si nada hubiera pasado, pero Mauricio notaba la tensión en los gestos de Silvia, en sus silencios prolongados, en la forma en que evitaba la mirada de su padre. Silvia no había compartido con Mauricio lo que su madre le contó, pero él sabía que algo dentro de ella se estaba rompiendo. Estaba luchando contra dos verdades opuestas, intentando decidir cuál de ellas era real. Esa noche, cuando cerraron el local, Silvia se sentó en una de las mesas con los brazos cruzados. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. Mauricio, necesito hablar contigo. Mauricio se sentó frente a ella, preparado para escuchar. Mi madre me contó algo que cambia todo lo que creía saber sobre mi padre. Mauricio asintió lentamente. ¿Qué te dijo? Silvia tomó aire antes de responder. Que él no solo tenía problemas con las apuestas, sino que también tenía deudas con gente peligrosa. Una vez, entraron a nuestra casa buscando cobrar lo que él debía, y en lugar de protegernos, nos entregó. Mauricio sintió un escalofrío. ¿Cómo que los entregó? Les permitió entrar a nuestra casa, saquearlo todo, y solo reaccionó cuando vieron que no había dinero, y amenazaron con cobrarse de otra manera. Mauricio se quedó en silencio, procesando la información. ¿Y qué hizo después? Silvia suspiró. Mamá dijo que cuando vio que las cosas se salían de control, finalmente reaccionó y nos sacó de allí, pero el daño ya estaba hecho. Para ella, fue un acto de cobardía imperdonable. Mauricio apoyó los codos sobre la mesa y se frotó la cara con las manos. Eso es fuerte. Silvia asintió, su voz temblorosa. No sé qué hacer, Mauricio. Me pasé la vida creyendo que mi padre nos abandonó, y ahora descubro que la historia es mucho más complicada. Mauricio tomó su mano con suavidad. Lo único que puedes hacer es decidir si quieres darle una oportunidad o no. Silvia tragó saliva. Pero, ¿cómo sé si de verdad ha cambiado? Mauricio le apretó la mano con más fuerza. Tal vez la respuesta no está en lo que hizo en el pasado, sino en lo que hace ahora. Silvia lo miró a los ojos y asintió, aunque en su interior, la confusión seguía pesando. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio estaba reunido con Montero. El plan va según lo previsto, dijo Montero, sirviéndose un trago. Rogelio se reclinó en su silla. Silvia ya sabe todo. Sí, habló con su madre. Y según nuestras fuentes, está en conflicto. No confía del todo en Carlos. Rogelio sonrió con frialdad. Perfecto. No necesito que lo odie. Solo que dude de él. Montero asintió. ¿Y qué sigue ahora? Rogelio miró por la ventana de su despacho. Esperamos. El peso de la duda hará el resto. Los días pasaron, y Silvia seguía distante con su padre. Carlos lo notaba, pero no la presionaba. Sin embargo, la incertidumbre lo carcomía. Una tarde, cuando Mauricio y Silvia estaban cerrando la panadería, Carlos se acercó a su hija con el rostro serio. «Sé que algo está pasando», dijo con voz calmada, «y quiero saber qué es». Silvia respiró hondo antes de hablar. «Mamá me contó lo que pasó aquella noche, cuando los hombres a los que debías dinero entraron en casa». Carlos cerró los ojos por un momento, como si hubiera esperado esas palabras, como si supiera que tarde o temprano Silvia descubriría la verdad. «¿Y qué piensas de eso?» Silvia lo miró con el ceño fruncido. «Quiero saber tu versión». Carlos suspiró y tomó asiento. «Tu madre no te mintió, pero tampoco te contó toda la verdad». Silvia entrecerró los ojos. «Explícate». Carlos tomó aire y habló con voz pesada. «Sí, es cierto que tenía deudas y que nos metí en problemas. Y sí, al principio no hice nada cuando aquellos hombres entraron, porque estaba paralizado por el miedo». Silvia sintió un nudo en la garganta. «Pero reaccionaste». Carlos asintió. «Sí, cuando vi que iban a hacer daño. Algo dentro de mí despertó. Peleé. Los saqué de casa. Pero para entonces ya había perdido la confianza de tu madre». Silvia apartó la mirada, luchando contra sus sentimientos. «¿Por qué nunca me buscaste después?»
Carlos sonrió con tristeza, porque tu madre no me lo permitió, y porque pensé que tal vez era mejor que crecieras lejos de los errores de tu padre. Silvia lo miró, con el corazón dividido entre el rencor y el deseo de creerle. Mauricio, que había estado observando en silencio, finalmente intervino. La pregunta es, ¿qué harás ahora? Silvia se quedó en silencio. No tenía la respuesta. Mientras tanto, Rogelio recibió una llamada de Montero. Tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Silvia no ha rechazado completamente a Carlos. Parece que aún está considerando perdonarlo. Rogelio apretó la mandíbula. Eso no es un problema. Solo significa que tenemos que darle un empujón. Montero guardó silencio por unos segundos. ¿Qué estás planeando? Rogelio sonrió con frialdad. Carlos Peña tiene un punto débil, su pasado. Vamos a hacer que lo enfrente de nuevo. Y esta vez, Silvia no tendrá dudas. Montero entendió el mensaje. Haré los arreglos. Rogelio colgó la llamada y se sirvió otro whisky. Si Silvia no podía decidir por sí misma, él se encargaría de hacerlo por ella. El clima en la panadería se había vuelto una mezcla de incertidumbre y tensión. Silvia intentaba concentrarse en el trabajo, pero su mente no dejaba de repetir una y otra vez las palabras de su madre y de su padre. ¿Quién decía la verdad? ¿Carlos era el hombre arrepentido que quería recuperar a su hija, o el cobarde que los había puesto en peligro? Mauricio notaba su lucha interna y la forma en que cada día evitaba hablar demasiado con su padre. Carlos, por su parte, hacía lo posible por mantenerse cerca sin presionar, pero la distancia entre ellos era evidente. Una tarde, después de cerrar la panadería, Silvia decidió salir a caminar sola. Necesitaba ordenar sus pensamientos. Se sentó en un banco del parque y miró el cielo, buscando una respuesta que no llegaba. Carlos apareció a su lado unos minutos después. Pensé que había ido a casa, dijo con suavidad. Silvia lo miró de reojo. Necesitaba despejarme. Carlos suspiró y se sentó junto a ella. Silvia, sé que tienes dudas sobre mí, y las entiendo. Ella mantuvo la mirada en el horizonte. No es tan fácil olvidar lo que me contó mamá. Carlos asintió, con un aire de tristeza en sus ojos. Nunca he querido que olvides. Solo quiero que veas quién soy ahora. Silvia apretó los labios. Y si no puedo, Carlos se quedó en silencio un momento antes de hablar. Entonces tendré que aceptarlo. Silvia lo miró con sorpresa. Así de fácil. Carlos sonrió con melancolía. No, no es fácil, pero tú tienes derecho a sentir lo que sientes. Yo no puedo obligarte a confiar en mí. Silvia sintió un nudo en la garganta. Parte de ella quería perdonarlo, pero otra parte no podía olvidar. Mientras tanto, Rogelio recibía una llamada en su despacho. Todo está listo, señor Herrera, dijo la voz al otro lado de la línea. Rogelio sonrió levemente. Asegúrate de que Silvia esté presente. Lo estará. Rogelio colgó la llamada y bebió un sorbo de whisky. Carlos Peña estaba a punto de demostrar que no había cambiado en absoluto. Al día siguiente, mientras Silvia atendía a la panadería, Mauricio notó que un cliente desconocido entraba al local. Su aspecto desaliñado y la forma en que miraba a su alrededor lo pusieron en alerta. El hombre se acercó al mostrador y sonrió con malicia. Vaya, vaya. Carlos Peña en una panadería decente. ¿Quién lo diría? Silvia frunció el ceño. ¿Quién es usted, Carlos?, que estaba en la parte trasera del local. Se quedó paralizado al escuchar la voz. Lentamente, salió y se encontró cara a cara con el desconocido. Su expresión se tensó de inmediato. Ramiro, Mauricio y Silvia intercambiaron miradas. Había historia entre ellos. Ramiro sonrió de manera burlona. Tanto tiempo, Peña. Pensé que estabas fuera del negocio. Silvia sintió un escalofrío. ¿Qué negocio? Carlos tragó saliva y miró al hombre con cautela. ¿Qué quieres? Ramiro se encogió de hombros. Solo pasaba por aquí y escuché que ahora eres un hombre decente. Qué curioso, porque yo recuerdo a un Carlos Peña muy diferente. Silvia sintió que el estómago se le revolvía. Papá, ¿quién es este hombre? Carlos respiró hondo. Alguien de mi pasado. Ramiro sonrió con burla. Vamos, Peña, diles la verdad. Diles que no solo tenías deudas. Diles lo que realmente hacías para pagarlas. Silvia sintió que el aire se volvía más pesado. ¿De qué está hablando? Carlos mantuvo la mirada baja. No es el momento. Ramiro soltó una carcajada. No es el momento. Claro, porque admitir que trabajabas cobrando deudas para gente como yo no es algo fácil de contar.
Silvia sintió que el mundo se detenía. ¿Cobrabas deudas? Carlos cerró los ojos por un momento antes de responder. Lo hice para pagar lo que debía, pero nunca lastimé a nadie. Ramiro chasqueó la lengua. No, claro, tú no golpeabas a la gente, pero los entregabas a los que sí lo hacían. Mauricio se adelantó, sintiendo cómo la ira se acumulaba en su pecho. Lárgate de aquí. Ramiro lo miró con diversión. Tranquilo, muchacho. Solo quería recordarles que la gente no cambia tan fácil. Se giró hacia Silvia y le guiñó un ojo. Tienes cuidado, bonita. A veces el pasado regresa cuando menos lo esperas. Dicho esto, salió del local, dejando una estela de silencio sepulcral. Silvia sintió que las piernas le temblaban. ¿Es cierto? Carlos bajó la mirada, su rostro lleno de vergüenza. Sí, Silvia sintió una punzada de traición. ¿Por qué no me lo dijiste? Carlos levantó la vista, sus ojos suplicantes, porque tenía miedo de perderte. Silvia retrocedió un paso. Papá, esto es demasiado. Carlos sintió que el corazón se le rompía. Silvia, pero ella negó con la cabeza. No puedo procesar esto ahora. Necesito tiempo. Carlos sintió el golpe de sus palabras como una puñalada. Mauricio se acercó y tomó la mano de Silvia. Vamos a casa. Carlos los vio salir y sintió que todo lo que había intentado reconstruir se desmoronaba frente a sus ojos. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio bebía tranquilamente su whisky cuando recibió la confirmación de Montero. Todo salió como esperábamos. Silvia ya no confía en su padre. Rogelio sonrió con satisfacción. Perfecto. Ahora, el siguiente paso será recuperar a Mauricio. Montero dudó. ¿Crees que eso es posible? Rogelio miró por la ventana con confianza. Mauricio es un Herrera. Solo necesita recordar quién es en realidad. Y con eso, se sirvió otro trago. Sabiendo que su plan apenas estaba comenzando, el aire en el apartamento de Mauricio y Silvia era denso, cargado de emociones reprimidas. Desde el incidente en la panadería con Ramiro, Silvia no había vuelto a mencionar a su padre. Se mantenía en silencio, inmersa en sus pensamientos, mientras Mauricio la observaba con preocupación. Silvia, susurró él, sentándose a su lado en el sofá. Ella no apartó la vista de sus manos, que descansaban sobre su vientre. No sé qué hacer, Mauricio. Él tomó su mano con suavidad. No tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que estés bien. Silvia suspiró. Me duele saber que mi padre me ocultó algo así. Durante tanto tiempo lo imaginé como un hombre diferente. Mauricio asintió. Lo entiendo, pero también sé que él estaba intentando cambiar. Silvia lo miró con los ojos llenos de confusión. ¿Crees que merezca otra oportunidad? Mauricio no respondió de inmediato. No lo sé, pero la pregunta es, ¿quieres dársela? Silvia apretó los labios. No tenía una respuesta clara. Mientras tanto, en la panadería, Carlos trabajaba en silencio. Cada movimiento era mecánico, sin la energía que había mostrado en las semanas anteriores. Silvia lo había apartado de su vida otra vez, cuando la puerta del local se abrió. Levantó la vista con la esperanza de que fuera ella, pero no. Un hombre con traje oscuro entró con paso firme. Carlos frunció el ceño. ¿Quién es usted? El hombre sonrió con frialdad y sacó una tarjeta del bolsillo. Trabajo para alguien que está interesado en hacerle una oferta. Carlos no tomó la tarjeta. No me interesa. El hombre ladeó la cabeza, sin perder la sonrisa. Tal vez debería escuchar primero. Carlos cruzó los brazos. No estoy en posición de hacer tratos. El hombre dio un paso más cerca. No es un trato, es una advertencia. Carlos sintió un escalofrío. ¿Qué está pasando aquí? El hombre deslizó la tarjeta sobre el mostrador y, con una sonrisa fría, dijo, solo piénselo, y salió del local. Carlos tomó la tarjeta con cautela. El nombre en ella le hizo sentir un frío en la espalda. Fernando Salazar. Sabía exactamente quién era. El abogado de Rogelio Herrera. Esa noche, mientras Mauricio y Silvia cenaban en silencio, el teléfono de Mauricio vibró con una llamada inesperada. «Carlos», contestó con el ceño fruncido. «Mauricio, necesito verte». Mauricio notó el tono de urgencia en su voz. «¿Qué pasa?» Carlos vaciló antes de responder. «Rogelio está detrás de todo esto». Mauricio sintió que la sangre le hervía. «Voy para allá». Cuando llegó a la panadería, Carlos estaba esperando en la puerta con una expresión grave. «Dime exactamente qué pasó», pidió Mauricio.
Carlos le entregó la tarjeta. Me visitaron hoy, gente de Rogelio. Mauricio tomó la tarjeta y sintió cómo su ira aumentaba. Sabía que estaba metiendo las manos en esto. Carlos asintió. Pero no sé qué quiere realmente. Mauricio apretó los puños. Quiere que Silvia te rechace por completo. Y después, hará lo posible para que yo vuelva a su lado. Carlos lo miró con seriedad. Y lo hará. Mauricio lo miró fijamente. Jamás. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio se encontraba reunido con Fernando Salazar. ¿Hiciste la visita?, preguntó sin levantar la vista de su whisky. Sí. Peña ya sabe que estás detrás de esto. Rogelio sonrió con satisfacción. Perfecto. Fernando frunció el ceño. Señor Herrera, ¿qué gana con esto? Rogelio lo miró con frialdad. Mi hijo. Fernando suspiró. ¿Y si él no vuelve? Rogelio apretó la mandíbula. Volverá, porque tarde o temprano Silvia se derrumbará, y cuando lo haga, Mauricio no tendrá otra opción más que regresar. Fernando se quedó en silencio. No estaba seguro de que Rogelio entendiera lo mucho que estaba subestimando a su hijo. Los días pasaron, y Silvia intentaba recuperar la normalidad, pero la sombra de su padre seguía en su mente. Finalmente, una tarde, decidió ir a la panadería. Carlos estaba organizando la mercancía cuando la vio entrar. Su corazón dio un vuelco. Silvia. Ella respiró hondo. Necesito respuestas. Carlos asintió y la invitó a sentarse. Pregúntame lo que quieras. Silvia sostuvo su mirada. ¿Por qué aceptaste trabajar aquí? Sabiendo que esto podría traer problemas, Carlos sonrió con melancolía. Porque quería estar cerca de ti y porque pensé que, después de tantos años, tal vez aún había una oportunidad para nosotros. Silvia sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué harás ahora? Carlos suspiró. No lo sé. Depende de ti. Silvia miró sus manos. No quiero perderte otra vez, papá. Carlos la miró con los ojos vidriosos. Entonces dame la oportunidad de demostrarte que he cambiado. Silvia asintió lentamente. No será fácil. Carlos le tomó las manos con suavidad. No tiene que serlo. Solo quiero intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo. Silvia sintió que podría haber un camino hacia la reconciliación, pero en la mansión Herrera, Rogelio no estaba dispuesto a permitirlo. Montero entró a su despacho con expresión seria. Tenemos un problema. Silvia y Carlos han vuelto a hablar. Rogelio apretó la mandíbula. Entonces, subiremos la apuesta. Montero arqueó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Rogelio sonrió fríamente. Vamos a demostrarle a Silvia que confiar en Carlos es el peor error de su vida. Montero lo observó con inquietud. ¿Cómo? Rogelio tomó su whisky con calma. Tengo un contacto que aún tiene cuentas pendientes con Carlos Peña. Es hora de hacerle recordar su pasado. Montero asintió lentamente. Haré las llamadas. Rogelio sonrió con satisfacción. Mauricio no puede escapar de su destino. Y si tengo que destruir a Carlos para lograrlo, lo haré. En ese momento, Rogelio Herrera acababa de cruzar una línea que cambiaría el destino de todos. El sol apenas había salido cuando Carlos cerró la panadería y se dirigió a casa. Los últimos días habían sido una montaña rusa de emociones, pero al menos sentía que había logrado dar un pequeño paso con Silvia. Tal vez, después de tanto tiempo, aún había una oportunidad de recuperar a su hija. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo no lo dejaba tranquilo. La visita de aquel hombre en la panadería, la tarjeta con el nombre de Fernando Salazar, seguía guardada en su bolsillo, como un recordatorio de que alguien estaba moviendo los hilos desde las sombras, y Carlos tenía un mal presentimiento. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio revisaba su reloj con impaciencia. ¿Ya está todo listo?, preguntó sin levantar la vista. Montero, sentado frente a él, asintió con una leve sonrisa. Nuestro amigo está en camino. Rogelio entrecerró los ojos. Espero que recuerde lo que tiene que hacer. Montero soltó una carcajada. Créeme, lo recuerda muy bien. Peña le debe mucho más que dinero. Rogelio se sirvió un whisky con calma. Perfecto. Es hora de que Silvia vea con sus propios ojos quién es realmente su padre. Esa tarde, Silvia decidió visitar la panadería después de varias horas de indecisión. Estaba tratando de darle una oportunidad a Carlos, pero su corazón aún estaba lleno de dudas. Cuando entró, lo encontró acomodando bolsas de harina en los estantes. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, con un tono más suave que en días anteriores. Carlos se giró con una leve sonrisa. Siempre, hija.
Silvia se acercó y respiró hondo antes de hablar. No voy a decirte que todo está bien, porque no lo está, pero quiero intentar conocerte de nuevo. Carlos sintió que su corazón latía con fuerza. Eso es todo lo que puedo pedir. Silvia esbozó una leve sonrisa, pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la panadería se abrió de golpe. Un hombre alto y corpulento entró con pasos pesados, sus ojos oscuros escaneando el local con frialdad. Carlos palideció al verlo. No puede ser. Silvia se tensó al notar la reacción de su padre. «Papá, ¿quién es este hombre?» El desconocido sonrió con malicia y dio un paso más cerca. «Carlos Peña. ¿Cuánto tiempo?» Carlos tragó saliva. «¿Qué quieres, Luis?» Silvia sintió un escalofrío. Había algo en la voz de su padre que jamás había escuchado antes. Miedo. Luis chasqueó la lengua. «¿No te alegras de verme? Después de todo, me dejaste con una deuda que nunca pagaste». Silvia miró a Carlos con los ojos llenos de confusión. «¿De qué está hablando?» Carlos apretó los puños. «No es el momento, Silvia». Luis rió con burla. «Claro que es el momento. Es el momento perfecto para que tu hija sepa quién eres en realidad». Silvia sintió que su corazón latía desbocado. «Papá». Carlos intentó acercarse a Silvia, pero Luis le bloqueó el paso. «No tan rápido, Peña. Antes de seguir con este jueguito de padre redimido, quiero que me devuelvas lo que me debes». Carlos lo miró con furia. «Ya no soy parte de ese mundo». Luis sonrió con desdén. «Lo eras, y todavía no has saldado tu cuenta». Silvia sintió que la cabeza le daba vueltas. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De qué cuenta está hablando? Carlos cerró los ojos un momento antes de responder. «Luis era un hombre con el que trabajé hace muchos años». Luis soltó una carcajada. «Oh, no solo trabajabas para mí, Peña. Me ayudabas a cobrar deudas. Y cuando las cosas se ponían feas, sabías exactamente qué hacer». Silvia sintió que el aire se volvía más denso. «No». Carlos levantó las manos en un intento de calmarla. «Hija, escúchame». Luis lo interrumpió con una sonrisa cruel. «Oh, no. Déjala que lo procese. Déjala que entienda que su padre no era solo un hombre con problemas de apuestas. Era un cobrador». Silvia retrocedió un paso, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «Papá, dime que no es cierto». Carlos bajó la mirada. «No puedo mentirte». Silvia sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había creído en la historia de un padre ausente, pero ahora se daba cuenta de que la verdad era mucho peor. Luis, satisfecho con la escena, le lanzó una última mirada de desprecio a Carlos y luego salió del local. Silvia lo miró, con el corazón roto. «Me mentiste». Carlos intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Me mentiste otra vez». Carlos cerró los ojos con angustia. «No quería que supieras esta parte de mi vida». Silvia negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. «No puedo hacer esto, papá. No puedo». Y sin esperar una respuesta, salió corriendo de la panadería. Carlos sintió que su mundo se venía abajo. Mauricio, que había llegado justo cuando Silvia salió, lo miró con furia. ¿Qué demonios pasó? Carlos se dejó caer en una silla y enterró el rostro en sus manos. «La perdí». Mauricio frunció el ceño. ¿Quién era ese hombre? Carlos respiró hondo. Alguien que no debía volver. Mauricio sintió un escalofrío. Algo estaba muy mal. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio sonreía con satisfacción mientras escuchaba la confirmación de Montero. «Silvia ha huido de la panadería. Parece que tu plan funcionó». Rogelio bebió un sorbo de whisky. Sabía que lo haría. Ahora que Silvia ha rechazado a su padre, es solo cuestión de tiempo antes de que Mauricio lo haga también. Montero cruzó los brazos. «¿Y si Silvia se recupera de esto?» Rogelio sonrió con frialdad. «Nos aseguraremos de que no lo haga». En ese momento, Rogelio Herrera se convenció de que había ganado la partida. Pero lo que no sabía era que el destino aún tenía cartas por jugar. El sol se había ocultado tras el horizonte. Cuando Mauricio llegó al apartamento y encontró a Silvia sentada en el sofá, abrazando sus rodillas. Sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar, y el temblor en sus manos delataba que aún estaba procesando lo que había descubierto. «Silvia», susurró Mauricio mientras se acercaba lentamente. Ella no levantó la vista. Su voz apenas fue un murmullo. «No puedo creerlo». Mauricio se sentó a su lado y le tomó la mano con delicadeza. «Lo sé,
Silvia cerró los ojos con fuerza. Toda mi vida pensé que mi padre era un hombre que simplemente nos había abandonado, pero la verdad es mucho peor. Mauricio apretó los labios. No sabía qué decir. Silvia respiró hondo y abrió los ojos. Mauricio, no puedo volver a confiar en él. No después de esto. Mauricio asintió lentamente. Si eso es lo que sientes, nadie puede obligarte a hacerlo. Silvia se mordió el labio. Pero hay algo que me sigue dando vueltas en la cabeza. Mauricio la miró con atención. ¿Qué cosa? Silvia frunció el ceño. Que ese hombre, Luis, apareciera justo ahora. Mauricio sintió un escalofrío. Yo también lo he pensado. Silvia tragó saliva. Esto no es una coincidencia, Mauricio. Alguien lo trajo de vuelta. Mauricio sintió que la ira le hervía la sangre. Y solo hay una persona que haría algo así. Silvia lo miró con los ojos llenos de dolor y furia. Rogelio. Mauricio apretó los puños. Voy a hablar con él. Silvia lo agarró del brazo antes de que pudiera levantarse. No vayas. No quiero que caigas en su juego. Mauricio respiró hondo. Silvia, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras él manipula nuestras vidas. Silvia negó con la cabeza. Si vas ahora, solo conseguirás que él sienta que ha ganado. Mauricio se quedó en silencio por un momento. Sabía que Silvia tenía razón, pero también sabía que Rogelio no se detendría hasta destruir todo lo que habían construido. Finalmente, se obligó a respirar profundamente. Está bien, no haré nada. Por ahora, Silvia apoyó su frente contra la de él y susurró. No le demos el placer de vernos caer. Mauricio la abrazó con fuerza. No iba a dejar que su padre destruyera lo que habían construido. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio disfrutaba de su victoria. Fernando Salazar entró en el despacho con un informe en la mano. Tenemos confirmación de que Silvia ha roto toda relación con su padre. Rogelio sonrió con satisfacción y tomó un sorbo de su whisky. Sabía que lo haría Fernando. Sin embargo, no se veía tan convencido. Señor Herrera, tal vez esto haya sido demasiado. Rogelio arqueó una ceja. Demasiado, solo le mostré la verdad. Fernando suspiró. Mauricio no se alejará de Silvia. ¿Y si él descubre que usted estuvo detrás de esto? Rogelio apoyó su vaso sobre la mesa con un golpe seco. Él no descubrirá nada. Fernando lo miró con seriedad. Señor, Mauricio no es estúpido. Ya debe estar sospechando. Rogelio entrecerró los ojos. Lo que sospeche no importa. Solo necesito tiempo. Una vez que Silvia quede completamente destruida por su propio pasado, Mauricio no tendrá más opción que volver a mí. Fernando cruzó los brazos. ¿Y si no lo hace? Rogelio se reclinó en su silla con una sonrisa fría. Lo hará. Solo es cuestión de que aprenda quién tiene el verdadero poder. Fernando, suspiró. Sabía que su jefe no se detendría hasta conseguir lo que quería. Al día siguiente, Mauricio llegó temprano a la panadería. Carlos estaba sentado en una de las mesas con la cabeza entre las manos. Se notaba derrotado. Mauricio se acercó y habló con calma. Silvia no quiere verte. Carlos asintió lentamente. Lo sé, y no la culpo. Mauricio apretó los labios. Aunque le doliera admitirlo, entendía la posición de Silvia. Carlos levantó la vista y miró a Mauricio con desesperación. ¿Crees que pueda perdonarme algún día? Mauricio suspiró. No lo sé, pero si de verdad quieres recuperar su confianza, tienes que demostrarle que eres un hombre diferente. Carlos asintió, pero en su mirada había un brillo de tristeza. Sabía que Silvia tardaría mucho en volver a confiar en él, si es que alguna vez lo hacía. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio preparaba su siguiente movimiento. Montero entró con un teléfono en la mano. Todo está listo. Señor. Rogelio sonrió y tomó el aparato. Perfecto. Marcó un número y esperó unos segundos antes de que alguien contestara. Señorita Peña, lamento molestarte, pero creo que hay algo que deberías saber, Silvia. Al otro lado de la línea. Frunció el ceño. ¿Quién habla? Rogelio sonrió. Solo alguien que quiere advertirte. Tu padre ha cometido errores en el pasado, pero también está cometiéndolos ahora. Silvia sintió un escalofrío. ¿De qué está hablando? Digamos que su historia con las deudas no terminó hace tantos años, como él dice. Silvia sintió que el aire se volvía pesado. Eso no es cierto. Rogelio sonrió con frialdad. Ve a verlo por ti misma. Averigua en qué ha estado metido últimamente. Puede que te lleves una sorpresa. Silvia apretó el teléfono con fuerza. ¿Por qué debería confiar en usted?
Rogelio rió suavemente. No tienes que confiar en mí, solo en los hechos. Y con eso, colgó la llamada. Silvia se quedó paralizada. Su mente giraba a toda velocidad. ¿Era posible que su padre aún estuviera involucrado en problemas turbios? Mauricio entró en ese momento y la vio con el teléfono en la mano, su rostro pálido. ¿Qué pasó? Silvia lo miró con los ojos llenos de dudas. Alguien me llamó. Dijo que mi padre, que aún está metido en cosas sucias. Mauricio frunció el ceño. ¿Quién te llamó? Silvia tragó saliva. No lo sé, pero tengo que averiguarlo. Mauricio vio el brillo de desesperación en sus ojos y supo que la trampa de su padre había funcionado. Rogelio Herrera estaba destruyendo a Silvia desde adentro, y si no hacían algo pronto, podría ser demasiado tarde para detenerlo. Silvia no pudo dormir esa noche. La llamada anónima seguía resonando en su cabeza. Era cierto que su padre aún estaba metido en negocios turbios. Parte de ella quería ignorarlo, aferrarse a la idea de que Carlos estaba intentando ser un hombre diferente. Pero otra parte no podía dejar de preguntarse si había más secretos esperando ser descubiertos. Mauricio notó su inquietud. Se acercó a ella mientras miraba por la ventana del apartamento con los brazos cruzados. No puedes dejar que Rogelio gane, Silvia. Ella cerró los ojos por un momento y suspiró. No sé si fue él quien llamó. ¿De verdad lo dudas?, preguntó Mauricio con incredulidad. Justo después de que todo saliera a la luz sobre tu padre, es obvio que alguien quiere que sigas dudando de él. Silvia se mordió el labio. ¿Y si es cierto? ¿Y si mi padre aún tiene negocios sucios? Mauricio la tomó de los hombros con firmeza. Si quieres saber la verdad, averígualo tú misma. No confíes en lo que te dicen. Silvia levantó la mirada. Sus ojos brillaban con determinación. Tienes razón. Voy a hablar con él. Mauricio asintió. Voy contigo. Pero Silvia negó con la cabeza. No, necesito hacerlo sola. Mauricio la miró con preocupación, pero finalmente cedió. Si pasa cualquier cosa, llámame. Silvia tomó su bolso y salió, con el corazón latiendo a toda velocidad. Carlos estaba cerrando la panadería cuando vio a Silvia llegar. Su rostro se iluminó con esperanza. Hija, pero la expresión de Silvia lo detuvo. Sus ojos no reflejaban ternura, sino desconfianza. Necesito que me digas la verdad, dijo con voz firme. Carlos frunció el ceño. ¿De qué hablas? Silvia respiró hondo. Alguien me llamó. Me dijo que sigues metido en negocios sucios. Carlos parpadeó con sorpresa, y luego su expresión se endureció. ¿Quién te dijo eso? No lo sé. Fue una llamada anónima. Carlos apretó los puños. ¿Y me estás creyendo? Silvia cruzó los brazos. No lo sé. Por eso quiero escucharlo de ti. Carlos tomó aire y la miró a los ojos. No estoy involucrado en nada ilegal. Silvia buscó señales de mentira en su mirada, pero lo único que vio fue decepción. Pero ese hombre, Luis... Carlos cerró los ojos por un momento y luego suspiró. Luis es un fantasma de mi pasado. Silvia, él es el que sigue metido en esas cosas, no yo. Entonces, ¿por qué volvió? Carlos la miró con tristeza. Porque alguien lo trajo de vuelta. Silvia sintió un escalofrío. ¿Rogelio? Carlos asintió lentamente. No tengo pruebas, pero sé cómo opera tu suegro. Él quiere separarnos, y parece que está logrando su objetivo. Silvia bajó la mirada. No sé en qué creer. Carlos se acercó y tomó sus manos. Hija, mírame. No soy el hombre que fui antes. He cometido errores, muchos, pero no volveré a ese mundo. Silvia sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Quiero creerte, pero tengo miedo. Carlos acarició sus manos con ternura. Lo único que puedo hacer es demostrártelo con el tiempo. Silvia respiró hondo y asintió. Está bien, pero si descubro que me estás mintiendo... Carlos la interrumpió con una leve sonrisa triste. No lo haré, por primera vez en días. Silvia sintió que el peso en su pecho disminuía un poco. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio Herrera revisaba su teléfono con impaciencia. Montero entró con expresión seria. Tenemos un problema. Rogelio levantó la mirada con frialdad. Dime, Silvia ha hablado con su padre. Parece que no ha caído completamente en la trampa. Rogelio apretó los labios. Eso no es suficiente. Necesito que desconfíe de él por completo. Montero dudó por un momento antes de hablar. ¿Y si Silvia decide creerle? Rogelio bebió un sorbo de whisky y sonrió con arrogancia.
Entonces, la haremos cambiar de opinión. Montero frunció el ceño. ¿Cómo? Rogelio dejó el vaso sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Si la verdad no es suficiente para destruir a Carlos Peña, entonces crearemos una nueva verdad. Montero sintió un escalofrío. ¿Qué tienes en mente? Rogelio sonrió con frialdad. Haremos que Silvia vea lo que queremos que vea. Montero entendió de inmediato. Falsificaremos pruebas. Rogelio asintió lentamente. Exacto. Y cuando Silvia vea con sus propios ojos que su padre sigue metido en negocios sucios, no habrá vuelta atrás. Montero respiró hondo y asintió. Me encargaré de todo. Rogelio sonrió, complacido. Perfecto. Es hora de cerrar este capítulo. Al día siguiente, Silvia despertó sintiéndose un poco más tranquila. Había decidido darle a Carlos la oportunidad de demostrarle que había cambiado, pero esa tranquilidad no duraría mucho. Cuando llegó a la panadería, encontró a Mauricio con el rostro serio, sosteniendo su teléfono. Silvia, tienes que ver esto. Silvia frunció el ceño y tomó el teléfono. En la pantalla había un video. Cuando lo reprodujo, su corazón se detuvo. En la grabación, Carlos estaba reunido con Luis en un callejón oscuro. Las imágenes mostraban a su padre entregándole un sobre a Luis, mientras éste sonreía de manera cómplice. Silvia sintió que el aire le faltaba. No, esto no puede ser. Mauricio la miró con angustia. No sé qué pensar, Silvia. Silvia sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Había decidido confiar en su padre. Y ahora esto. Su voz apenas fue un susurro. ¿Y si nunca cambió? Mauricio la abrazó con fuerza mientras Silvia se rompía en sus brazos. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio observaba el video con una sonrisa de satisfacción. Todo salió como esperaba. Silvia Peña estaba a punto de romperse por completo. Y cuando lo hiciera, Mauricio no tendría más opción que volver a su lado. Silvia sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. La imagen de su padre entregándole un sobre a Luis se repetía en su cabeza como un eco insoportable. Había decidido confiar en él, y ahora esto. Mauricio la sostenía mientras ella intentaba procesar lo que acababa de ver. No entiendo, susurró Silvia, con la voz temblorosa. ¿Cómo pudo mentirme otra vez? Mauricio frunció el ceño. Silvia, esto podría ser una trampa. Silvia levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. ¿Y si no lo es? ¿Y si mi padre nunca cambió? Mauricio apretó los labios. Hay algo que no me cuadra. Justo cuando empezabas a perdonarlo, aparece este video. Es demasiada coincidencia. Silvia sintió un escalofrío, pero las imágenes no mienten. Mauricio suspiró y tomó su teléfono de nuevo. Voy a hablar con él. Silvia lo detuvo. No, quiero hacerlo yo. Mauricio dudó por un momento, pero asintió. Bien. Pero no vayas sola. Silvia tomó aire y asintió. Vamos ahora mismo. Carlos estaba en la panadería cuando Silvia y Mauricio llegaron. Su rostro se iluminó al ver a su hija, pero la expresión de ella lo hizo fruncir el ceño de inmediato. ¿Qué pasa? Silvia temblaba de rabia mientras sacaba el teléfono y reproducía el video. Carlos observó las imágenes en silencio. Su expresión pasó de la sorpresa a la confusión, y finalmente, a la furia. Esto es una mentira. Silvia sintió que la rabia la consumía. No puedes seguir negándolo. Papá, te vi con Luis. Carlos la miró con desesperación. Sí, me encontré con él, pero esto está editado. Yo nunca le di dinero. Silvia negó con la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó? Carlos pasó las manos por su rostro y respiró hondo. Luis vino a buscarme hace unos días. Dijo que aún tenía asuntos pendientes conmigo. Yo le dije que no quería nada que ver con él. Silvia cruzó los brazos. Entonces, ¿cómo explicas esto? Carlos miró el video nuevamente, su mandíbula apretada. Esto está manipulado. Yo no le di dinero. Mauricio lo observó en silencio. ¿Estás seguro? Carlos lo miró con dureza. Mauricio, si todavía tuviera tratos con Luis, ¿crees que me quedaría aquí, sabiendo que pueden descubrirme? Silvia sintió que su corazón latía con fuerza. Quería creerle, pero las imágenes eran demasiado claras. Papá, si es una trampa, entonces, ¿quién lo hizo? Carlos soltó una risa amarga. ¿Quién crees que se beneficiaría de esto? El silencio cayó sobre ellos. Mauricio fue el primero en hablar. Rogelio. Silvia sintió que su piel se erizaba. Pero,
¿Cómo? Carlos frunció el ceño. Rogelio tiene recursos. Podría haber pagado a alguien para falsificar el video. Silvia sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo puedo saber que es verdad y que no? Carlos se acercó y tomó sus manos con ternura. Hija, solo te pido que confíes en lo que ves en mí, no en un video que apareció en el momento más conveniente para destruir nuestra relación. Silvia sintió que su mente se debatía entre la lógica y la emoción. Mauricio habló con firmeza. No podemos quedarnos con esta duda. Si esto es una trampa, hay que demostrarlo. Silvia lo miró. ¿Cómo? Mauricio sacó su teléfono. Voy a llamar a alguien que puede analizar el video. Si fue editado, lo sabremos. Carlos asintió. Eso es lo que necesitamos. Silvia respiró hondo. Está bien, pero si el video es real, te juro que no habrá marcha atrás. Carlos sostuvo su mirada con seriedad. No lo es. Mauricio hizo la llamada. Antonio, necesito tu ayuda. Mientras tanto, en la mansión Herrera, Rogelio estaba relajado en su estudio, cuando Montero entró con una sonrisa de satisfacción. Silvia vio el video. Rogelio asintió con tranquilidad. Y... está destrozada. Parece que esta vez ha perdido toda confianza en su padre. Rogelio sonrió con arrogancia. Sabía que funcionaría. Ahora solo queda esperar a que Mauricio haga lo que debe hacer. Montero frunció el ceño. Hay algo que no entiendo, señor. ¿Y si ellos investigan? Rogelio soltó una carcajada. Que investiguen. Nunca encontrarán pruebas. Montero asintió, aunque una parte de él sabía que Mauricio Herrera no era un hombre fácil de manipular. Horas después, Antonio, el experto en tecnología que Mauricio había contactado, los recibió en su oficina. Silvia, Carlos y Mauricio observaron en silencio mientras él analizaba el video en su computadora. Tras unos minutos, Antonio frunció el ceño y se giró hacia ellos. Este video está manipulado. Silvia sintió que el aire le volvía a los pulmones. ¿Cómo lo sabes? Antonio amplió la imagen en una parte del video y señaló una irregularidad. Aquí hay un cambio en la iluminación que no coincide con el resto de la grabación. Además, el movimiento de la mano de Carlos es inconsistente. Esto fue editado. Carlos cerró los ojos y suspiró aliviado. Silvia sintió una mezcla de rabia y alivio. Eso significa que alguien quería que creyéramos en esta mentira. Mauricio apretó los puños. Sabemos quién fue. Silvia sintió cómo la ira reemplazaba la tristeza. Rogelio Herrera. Carlos los miró con seriedad. Si él fue capaz de hacer esto, no se detendrá. Mauricio asintió. Entonces, es hora de hacer algo al respecto. Silvia se puso de pie, con los ojos encendidos de determinación. Voy a enfrentarlo. Carlos la miró con preocupación. ¿Estás segura? Silvia asintió. No voy a dejar que siga controlando nuestras vidas. Mauricio le tomó la mano con orgullo. Vamos juntos. Carlos. Los miró con admiración. Tengan cuidado. Rogelio Herrera no es un hombre que pierde sin pelear. Silvia esbozó una sonrisa amarga. Pues esta vez, será él quien pierda. Mientras salían de la oficina, el destino de la familia Herrera estaba a punto de cambiar para siempre. Silvia nunca había pisado la mansión Herrera con tanta determinación. Caminaba con pasos firmes, sus ojos llenos de furia contenida. A su lado, Mauricio reflejaba la misma resolución. Habían descubierto la verdad, y esta vez, Rogelio no escaparía de las consecuencias. Los guardias en la entrada intentaron detenerlos, pero Mauricio los apartó con una mirada helada. Díganle a mi padre que tiene visitas. Uno de los empleados vaciló, pero ante la autoridad en la voz de Mauricio, terminó asintiendo. El señor Herrera está en su estudio. Sin esperar más, Mauricio tomó a Silvia de la mano y avanzó. Ya no había marcha atrás. Rogelio estaba sentado en su escritorio, revisando documentos con una copa de whisky en la mano cuando la puerta se abrió de golpe. ¿A qué debo el honor?, preguntó con su característica calma, aunque en su mirada se notaba un destello de molestia. Silvia se adelantó. Sus manos temblaban de ira. Sabemos lo que hiciste. Rogelio arqueó una ceja y se recostó en su silla con fingida indiferencia. No sé de qué estás hablando. Mauricio sacó el teléfono y reprodujo el video manipulado. Este montaje... Su voz era de puro desprecio. Tu firma está en cada detalle. Rogelio esbozó una leve sonrisa. No puedo hacerme responsable de lo que la gente graba en la calle. Silvia golpeó la mesa con fuerza. Pagaste para fabricar esto, para destruir a mi padre y separarnos. Rogelio la miró fijamente, sin inmutarse.
Y dime, querida, ¿funcionó? El estómago de Silvia se revolvió. Eres despreciable. Rogelio suspiró con teatralidad. Solo protegía a mi hijo de cometer un error. Mauricio apretó los puños. El único error que cometí fue permitir que me manipularas durante tantos años. Rogelio dejó la copa sobre la mesa y entrecerró los ojos. Tienes mi sangre, Mauricio. No importa cuánto lo niegues. Tarde o temprano te darás cuenta de que naciste para ser un Herrera. Mauricio negó con la cabeza. No quiero ser como tú. El silencio se volvió insoportable. Rogelio se puso de pie lentamente y caminó hasta quedar frente a ellos. Silvia, cariño, dime algo, dijo con tono casi burlón. ¿Acaso ya has perdonado a tu padre? Silvia sostuvo su mirada sin vacilar. No sé si lo he perdonado completamente, pero al menos él está intentando cambiar. Tú ni siquiera sabes lo que es el arrepentimiento. Rogelio sonrió con burla. El arrepentimiento es para los débiles. Mauricio avanzó un paso. Por eso estás solo. Rogelio parpadeó. Por primera vez, un destello de duda apareció en su rostro. Tienes todo este dinero, todas estas propiedades, y ni siquiera hay alguien aquí que te quiera. El silencio se hizo aún más profundo. Silvia cruzó los brazos. Has pasado tu vida entera manipulando y destruyendo a los que te rodean, y ahora, cuando más necesitas a alguien, no hay nadie que se preocupe por ti. Rogelio abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Mauricio lo miró con firmeza. Este es el final, papá. No quiero volver a verte. Rogelio sintió cómo el mundo a su alrededor se estrechaba. Mauricio, no seas ridículo. Mauricio negó con la cabeza. Eres tú quien ha sido ridículo. Siempre quisiste controlarlo todo, pero ahora ya no tienes poder sobre nosotros. Silvia lo miró con frialdad. El dinero no compra el amor. Rogelio sintió que por primera vez había perdido el control. ¿Y qué piensan hacer? Su voz sonaba menos segura. Mauricio sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Sabemos que no puedes ir a la cárcel por esto, pero aquí están los nombres de las personas que falsificaron el video. Si los exponemos, tu reputación estará acabada. Rogelio sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué quieren a cambio? Silvia sostuvo su mirada. Que nos dejes en paz. Mauricio asintió. Si te acercas a Silvia o a mí otra vez, esto se hará público. El rostro de Rogelio se endureció. No podía creer que su propio hijo le estaba dando la espalda. Te arrepentirás, Mauricio. Pero Mauricio sonrió con calma. No más de lo que tú te arrepentirás de todo lo que hiciste. Silvia lo miró por última vez y luego dio media vuelta. Mauricio la siguió. Rogelio los vio salir y sintió un vacío en el pecho que nunca antes había experimentado. Había perdido, y esta vez no había marcha atrás. Días después, Silvia y Mauricio regresaron a la panadería. Carlos los recibió con una sonrisa cansada. ¿Está hecho? Silvia asintió. No volverá a molestarnos. Carlos suspiró de alivio. Gracias, hija. Silvia se acercó y lo abrazó. Aún nos queda mucho que reconstruir. Carlos le devolvió el abrazo con fuerza. Lo sé, pero lo haremos juntos. Mauricio los observó y sintió un calor en el pecho. Habían ganado. Pero lo más importante era que ahora estaban juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida le pertenecía de verdad. Y con eso, un nuevo comienzo los esperaba.